Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bueno, primero quiero agradecer, saludar a todos, por supuesto, agradecer la invitación que me ha hecho ONG Raíces, compañeras, Patricia Manuel de la Parra, Patricia Gulfron, también con el recuerdo de Denis, por supuesto, a la distancia, voy a intentar presentar y comentar esta cartilla, que se presenta por sí sola, por supuesto, ya ustedes han visto todo el trabajo que representa. Y bueno, quiero también saludar el trabajo de ONG Raíces, que estaba haciendo memoria, por quien afortunadamente Gemel igual es una gran ayuda en memoria. Creo que los primeros correos que recibí de ONG Raíces, los primeros cruces que tuvimos, cuando yo trabajaba en ECO, otra ONG también que fue nombrada aquí, de la cual también hay compañeros aquí presentes, debe haber sido en el 2007-2008, cuando Raíces hacía un concurso de cuentos de niños que vivían en hogares que habían sido habilitados para niños y niñas que habían sufrido violencia por ESNA, y me invitaron a una casa en San Miguel, a la casa de San Miguel. Conocí niños, conocí niñas, leí sus cuentos, que había estado también del caso de Jimita Bueno, el caso Spinner, todos los recursos habían estado en los juicios de esos años, entonces estaba muy fuerte el tema de la explotación sexual. La sociedad chilena en realidad se estaba recién abriendo a conocer este tema. Lo sabíamos de siempre, las caletas siempre existieron, pero tan mediáticamente como lo fue ese juicio fue una cosa que marcó, me acuerdo, esa primera década de este siglo, y me pidieron ser jurado. Como era periodista, tuve que ser jurado de los cuentos, que era un ejercicio complejo, porque era como voy a elegir a unos por sobre otros, cómo voy a premiar a unos por sobre otros, cuando todos los relatos venían con una carga, bueno, ¿para qué le voy a decir?, muy potente de narrativa, de contar, de abrir el corazón, de abrir el recuerdo, la memoria personal de niños, niñas y adolescentes para contar ciertas cosas. Luego pasaron los años, me di cuenta que había otra colega también ahí trabajando, que había sido compañera de nosotros en la universidad, que era Romeli Ramos, la flaca, y que estaba trabajando también con un manual, y bueno, parte de esa memoria también está presente en la cartilla, que ya también la recordó la Pati. Y Raíces siempre, tal como lo he dicho aquí, apostó por la comunicación, apostó por valorar el relato de niños, niñas y adolescentes, y de unas niñeces que se acercaban a Raíces, que eran niñeces muy dañadas, muy vulneradas, y la comunicación aparecía como una forma de, no sé si de sanar, pero de ir recuperando una palabra que había sido callada con mucha violencia, un relato, una mirada, un pensamiento que había sido callado con mucha violencia. Entonces, es un honor igual estar aquí hoy día, cumplir este rol, acompañar a las compañeras, por supuesto, a los compañeros que han trabajado aquí durante todo este tiempo, y poder recuperar un poco de esto, tal como decían las chiquillas, de una apuesta por la comunicación, una apuesta por el valor que tiene la comunicación con las niñeces, con las adolescencias y las juventudes, más en un país como este, por supuesto. Saludo el esfuerzo, voy a leer algunos apuntes que me había escrito también para no irme en la improvisación, que uno sabe también que lo lleva a diferentes lugares. Saludo el esfuerzo a los compañeros, la entrega y compromiso, por supuesto, del equipo, por creer en la comunicación. Este documento, 1, 2, 3 al aire, narrativas sonoras, para crear narrativas radiales con niños, niñas y juventudes, es una guía, por supuesto, es una entrega metodológica, como decía muy bien la Pati, es un compartir metodológico que ha sido parte también del trabajo de cierto lugar de la sociedad civil. Afortunadamente tuve la suerte también de participar de esa sociedad civil durante muchos años, de lo que se llamaban las ONG de desarrollo, de conocer el trabajo de las ONG de infancia, de la Caleta, por supuesto, David que está presente aquí, y reconocer como profesional que había un mundo de sociedad civil donde había un trabajo que se estaba haciendo poco visibilizado por los grandes medios, a veces más visibilizado por nosotros mismos que estábamos dentro de la ONG aprendiendo a bregar en esta opinión pública por mostrar nuestros temas. Esta es una guía, pero también es un ejercicio de memoria, que Denis nos comparte, por supuesto, sus palabras, que recupera el acumulado, los intentos, los éxitos de haber apostado y de haber pensado que la comunicación era un tema de construcción cultural,
y que se hacía con una perspectiva de derechos humanos. No todas las ONG estaban pensando eso en aquel momento, no toda la sociedad civil estaba valorando la comunicación. Recuerdo con Paco cómo recorríamos ONG tras ONG para vender, no vender, pero para motivar con la comunicación comunitaria. Nosotros andábamos con las radios comunitarias para arriba abajo. Ya lo había hecho antes el Leo, por supuesto, durante décadas también ahí antes. Entonces, había una herencia que uno recibió, una tradición que había, que estaba viva y que había que mantenerla, y en raíces, cierto, que la tomaron y la supieron desarrollar de una forma muy especial. Está también la historia del manual Comunicar sin dañar, que también fue la primera experiencia para transmitirle, no a niños, ni a niñas, ni a adolescentes, sino a los periodistas profesionales de los medios de comunicación que estaban comunicando mal sobre infancias, sobre niñeces, sobre adolescencias, donde se hablaba todavía, el ejemplo del típico, pero de prostitución infantil, y se ponían en los titulares de los medios frases como esa. Y el manual, que se refiere también a las palabras de Denise, vino a ponernos en nuestro lugar como periodistas. Ahí también me sumo al gremio, que era, cometemos errores, se cometen errores todavía, se cometen bastantes errores en tratamientos sobre feminismo, sobre pobladores, sobre diversidades, minorías, etc. Y era necesario aprender. Y Raíces tomó el rol de enseñarnos, de entregar, al igual que hoy día, un material para que los periodistas nos formáramos y aprendiéramos que debíamos comunicar bien. Comunicar, como decía el manual, sin hacer daño. No podía ser que la comunicación, el ejercicio de amplificación de esta noticia, hiciera más daño o el mismo daño que ya habían recibido esta niñez, esta adolescencia, esta juventud. Creo que es muy importante reconocer este rol de vamos a formar periodistas, que también un poco esta cartilla lo hace, que es reconocer al profesional. Todas las ONG, hoy día desde las universidades, también donde estamos algunos de nosotros, creemos que podemos capacitar y hay una capacitar, ir a formar desde un lugar muy del saber, y creo que reconocer a quienes hay que formar es la primera pregunta que hay que hacerse. Y no siempre son los supuestos beneficiarios de nuestros proyectos, de estos programas. A veces son rangos intermedios y los periodistas somos un estamento que siempre necesita ser actualizado, formado. ¿Por qué pensar en comunicar, en mezclar la comunicación con las niñeces, con las adolescencias, con las juventudes? La comunicación principalmente es oralidad. La especie humana se caracteriza por comunicarnos, no sé por cierto con la oralidad, también con los silencios, con la música, con los pensamientos, con la forma que nos vestimos, etc. Pero la oralidad nos constituye como seres humanos en todas partes del mundo. Ejemplo, lo que decía la Pati, efectivamente, cuando hicimos este taller de comunicación con un niño en pandemia, y no importaba de qué nacionalidad fueran, la comunicación nos unía, todos sabíamos lo que era un reel, todos querían hacer un video para TikTok, todos querían, y esa fuerza motriz, comunicadora que tiene la niñez, que tiene la juventud y la adolescencia, no la tienen otros segmentos de la sociedad. Los segmentos que llegan a la comunicación, los actores, siempre son los actores vulnerables, que no se han visto visibilizados en los grandes medios. Y se dan cuenta de que ya no tienen que dejar de esperar que venga el periodista del gran canal, y tienen que apropiarse de la comunicación y generar procesos propios. Eso en algunos casos se demora. Los pobladores se demoraron un par de décadas. Los feminismos también se demoraron un par de años. Saludos a Radio Tierra, por supuesto, que también inauguró la comunicación feminista en Santiago de Chile, la década de los 80 y los 90. Y las niñeces siempre han sido bastante dejadas de lado por los medios de comunicación. Tenemos un ecosistema mediático bastante pobre en Chile. Yo sé que siempre lo decimos, pero hay que repetirlo porque no estamos conscientes de la orfandad mediática que se tiene al vivir en este país. De partida, es un país que no ha tenido muchos medios públicos, o un sistema de medios públicos bastante pobre. Hoy día sobrevive, no tenemos medio público de nación, TVN se mantiene como medio privado, radios universitarias, podríamos decir que cumplen un rol, pero no hemos tenido la posibilidad de acceder o de vivir en un ecosistema mediático con muchos formatos. Al tener un ecosistema mediático muy privado, los formatos se anquilosan, tenemos lo mismo en todos los canales. Si no es que la serie turca es un reality, hace 20 años que estamos adentro.
hace 20 años con teleserie turca y reality. O un programa de comida, o un programa de visitar lugares, donde no habla de la comunidad, sino que es una estrella que viaja a las comunidades a contarnos lo que las comunidades hacen. Y no salimos de ahí. Oye, pero yo lo dije en 2005, lo sigo diciendo en 2024. Algo pasó, o algo no pasa en Chile. Y siento que reconocer dentro de esas audiencias huérfanas y de protagonistas que no tienen capacidad de comunicación, o sea, que no la tengan, sino que no han tenido la posibilidad de participar del contrato mediático a las infancias, a las niñeces, creo que me parece fundamental. Pues sí. Entonces me preguntaba, ¿por qué es necesario intencionar y crear materiales que promocionen la comunicación a niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué hay que hacerlo como un esfuerzo? ¿Por qué hay que hacerlo y es una novedad? ¿Por qué no es parte de nuestro quehacer social? ¿Qué nos faltó? Llevamos ya casi 30 años de recuperación democrática. ¿Qué debate nos ha faltado en esta recuperación democrática que no nos hemos dado cuenta que no tienen espacio los niños en los grandes medios de comunicación? Y también le echamos la culpa a los grandes medios, pero tampoco los medios más pequeños que creamos desde abajo. También olvidamos muchas veces a las niñeces y a la juventud y a la adolescencia. No está en nuestro radar. Como que siempre queremos hacer un podcast, queremos hacer un programa, queremos hacer un programa de televisión, queremos hacer un periódico para criticar al Estado, para pelear por una política pública, para criticar al del otro lado que es de otra realidad política, pero pocas veces nos damos cuenta que ese ejercicio de abrir la palabra debiese siempre incluir primero a niños, niñas y adolescentes, porque son los que están más huérfanos. Tenemos una señal 2 de TVN que se abrió durante pandemia, que en el fondo es un gran envasado, un gran YouTube que uno pone en NTV, donde tampoco están participando niños y niñas en la creación de contenidos. Hemos tenido contenidos para niños son envasados que bajan de otras partes, Nickelodeon, Cartoon Network, y eso es lo que los medios ponen como franja para niños, para niñas, y cumplen su cuota. Y hacen un checklist y dicen, estoy cumpliendo con la ley, entrego programación cultural, ni 2 horas a la semana. Y aún así estamos al débil, aún así hay una deuda. Dentro de los lenguajes de comunicación, el lenguaje sonoro, que a veces se transforma en radio, a veces se transforma en podcast, a veces se transforma en teatro, a veces se transforma en stand-up, que hoy día es lo que está de moda, pero siempre el lenguaje sonoro. El lenguaje sonoro es una herramienta que todas y todos manejamos. Los niños también, las niñeces también lo manejan. Tal vez ha estado más, se guarda cuando llega el autocentrismo y quiere domesticar esa realidad y quiere decirle, no, hable bien, pida la palabra y me va a hablar. Están hablando los grandes, hable usted después. Tratamos los adultos sin querer a veces, o a veces queriendo, de domesticar el lenguaje sonoro que la niñez trae por naturaleza. Y el trabajo que ha hecho Raíces ha permitido que esa narrativa, que esa oralidad de niños, niñas, adolescentes, juventudes, se ponga en valor, aparezca. Y no solamente aparezca en un taller, sino que además se transforme en documento sonoro, se transforme en documento audiovisual y quede guardado en los archivos modernos, que son YouTube y Wikipedia, bueno, los archivos modernos, las grandes bibliotecas de hoy día, para la posteridad. Es increíble ver, ya estaba la parte, la cantidad de materiales que están guardadas de trabajos previos, de Niñez en Acción, del trabajo con Latinoamérica, que forman parte hoy día de una biblioteca de voces de niños y niñas que han intentado en un taller, en 2 talleres, en 3 espacios, recuperar la palabra. Sí. Nos falta como sociedad recuperar las oralidades y los mundos sonoros de las niñeces. No imponerle nuestros mundos sonoros, recuperar lo que ellos traen como mundos sonoros. Para mí la radio es una forma de encapsular un mundo sonoro, es una domesticación del mundo sonoro. El podcast hoy día trae nuevos formatos está muy de moda y todo el mundo quiere hacer podcast. Las empresas quieren hacer podcast, el Estado quiere hacer podcast, las universidades quieren hacer podcast. Eso no es otra cosa que recuperar el lenguaje sonoro. En algunos casos será conversacional, en otros casos será narrativo, en otros casos será un gran reclamo, un gran grito, pero tenemos que recuperarlo. Pero tenemos que antes
darle la oportunidad a las nuevas generaciones que se apropien libremente de la herramienta. No que quede con la herramienta ya domesticada. Así se hace radio, así se hace televisión. Cuando los medios están hechos para desarmarse primero, antes de hacerse. El diálogo, la conversación, la tertulia, el debate, son formatos que nos definen como ciudadanos y ciudadanas de una democracia, que deberían ser parte de nuestro quehacer democrático, no sé si cotidiano, pero al menos recurrente. Llevamos 30 años de democracia y no tenemos todavía internalizados estos formatos de comunicación. Nos cuesta debatir. Si estoy en desacuerdo con alguien, prefiero no hablarle. ¿Para qué? No, si no pensamos igual. No hay caso. Como sociedad estamos muy al debe. Y si seguimos la tradición gramsciana, donde el cambio cultural precede cambio político, ese cambio cultural ni siquiera nos estamos acercando a producirlo. Una de las formas de producirlo es con la comunicación. Y si nos quedamos siempre con un sistema mediático cerrado, con una sociedad que dialoga poco y que nos enfrentamos poco al hablar, a escucharnos, a respetar las voces de toda la diversidad que nos constituimos como sociedad, de verdad que el cambio político se nos aleja bastante. Hemos tenido durante los últimos años intentos de cambios políticos, no los voy a recordar aquí por supuesto, pero algo ha pasado que no hemos podido dar vuelta a la página. Algo ha pasado que se mantiene la democracia, pero se mantiene igual que hace 30 años. Peor. Algunas cosas mejor, bueno, no es un debate que vamos a resolver ahora. Y dentro de los múltiples memorias que vamos acumulando, una profunda pasa por entender que las niñeces quedan fuera, no solo de los medios de comunicación, sino también de los productores de saber. Hoy día formo parte de una universidad, también formo parte con PATI, y también las niñeces no son parte del debate, son parte siempre como de cómo hacer un proyecto con niños. ¡Ay, qué lindo, hermoso! Pero no forma parte de un eje troncal de preocupación del mundo universitario, porque se sabe que vamos a hacer una apuesta a 30, 40 años por niñeces, porque necesitamos que esas niñeces se transformen en las ciudadanías informadas, debatientes, que dialogan el día de mañana. Como no estamos sembrando esa semilla como sociedad, podemos estar esperando décadas que salga la plantita y no va a salir. Esta cartilla viene a ser parte de un esfuerzo por sembrar una metodología para que sí se siembren las semillas en las infancias, en las niñeces, en las adolescencias. Creo que tenemos una deuda también como medios. Yo me siento parte de un medio, porque un medio universitario, comunitario, por hacernos parte, por meter en nuestra pauta cotidiana las temáticas de niñez. No son solamente proyectos de ley que se están debatiendo, donde las fuentes son un diputado A, un diputado B. No son solamente temáticas que aparecen cuando hay una vulneración de un derecho. Niñeces mapuche, niñeces de pueblo originario, niñeces migrantes, ahora con otro proyecto de ley que también apareció esta semana, 2 semanas más o menos. Y sin embargo, cuando hablamos de niñeces, nunca los periodistas pensamos en fuentes. Niños o niñas. Que hay que tener permiso. Eso también nos corta un poco la ala. Pero aún así, no somos capaces de, bueno, busquemos el permiso. ¿Por qué no? El permiso me corta la posibilidad de ir a entrevistar a un niño. Es que no puedo mostrar su cara si tener el permiso de notoriedad de su padre. Y eso nos corta, eso nos limita al reportero, un permiso. Cuando tenemos mil posibilidades de ocupar sus voces, sus narrativas, sus oralidades, sus sonidos, sus pensamientos, sus construcciones de mundo para formar y disputar desde ahí esta hegemonía comunicacional. Me perdí. Bueno, esta cartilla pone en valor no solo el lenguaje radial, también un glosario de lo que hoy día se constituye como radio, que no es la radio del siglo XX, es una radio intermedia, que está entre el siglo XX y está dentro de un entorno digital que no termina de llegar. Está con servidores, están, como decía la parte, los QR para conocer las plataformas, los servidores. ¿Qué entendemos por el proceso de edición? ¿Qué entendemos por el proceso de una reunión de pauta? Entonces, hay una desdomesticación del periodismo para hacerlo interesante a los niños. Los periodistas tenemos que aprender que no somos los únicos encargados de comunicar y que nuestra sabiduría, nuestro quehacer profesional, debe desdomesticarse para ser masivo. No podemos querer que todo el mundo haga periodismo, no sería bueno, no sería la solución. Tenemos
que apuntar a que todo el mundo se apropie de la comunicación. Nuestro rol como periodistas, así como el médico es garante de la salud y tiene un juramento ante un tal Hipócrates, como los abogados debieran ser los garantes de la justicia, nosotros somos los profesionales que garantizamos el derecho a la comunicación, más que servir a intereses que muchas veces son los dueños de los grandes medios. Yo sé que muchos colegas tienen que hacer eso, es el trabajo que hay, pero a veces se nos olvida que tenemos un poder, que no es hacer el comunicado del jefe de turno, de la empresa de turno, es democratizar el acceso a la comunicación. Esta cartilla no cumple, esta cartilla lo hace tan desinteresadamente que incluso, como decía la chica, está abierta para que alguien la pueda mejorar, cambiar, utilizar, modificar. Este trabajo también se suma a las metodologías que ya se inauguraron hace 50 años, con Freire, con Kaplun, que pensaron en la comunicación como una herramienta de liberación de diálogos, no como una herramienta para encapsular. Así se hace la red en América Latina, así se hace la educomunicación, la que hoy día nadie la recuerda, pero que son troncos fundamentales del quehacer comunicativo. Chile es un país donde formamos periodistas para trabajar en el mercado. No formamos periodistas para ser educadores ni para ser facilitadores y mediadores de procesos. Este ejemplo, esta cartilla es un ejemplo de que es posible hacerlo, de que es posible de que periodistas, comunicadores, trabajadores sociales, sociólogos se hagan cargo de pensar en cómo democratizar el acceso a la comunicación. Saludo este esfuerzo, por supuesto que creo que hay que difundirlo, compartirlo. Hay un movimiento en Chile de medios comunitarios, no sé si es tan grande, pero sí que tiene una tradición y una resistencia que ha sabido guardar la épica de sostener la lucha por la libertad de expresión, y creo que es un espacio donde se puede reproducir, multiplicar y usar con mucha sabiduría este saber. Espero que se siga repitiendo, espero que esta cartilla dé inicio a muchas cartillas más, a esta cartilla en video, a otros lenguajes también que efectivamente nos están inundando. He sido, como decían las Patis, he sido testigo muy afortunado desde ese momento de los cuentos con raíces, ese concurso de cuentos, hasta talleres en el Parque de los Reyes, Línea en Acción, nos mandamos en la José María Caro, en diferentes lugares, la compañera también aquí presente. Y he visto el trabajo de raíces y sé que es un trabajo que se hace con compromiso, con una confianza en los saberes que ellos tienen y que están liberando estas voces de niños, niñas y adolescentes y juventudes. Con lo que cuesta hoy día hacer trabajo de base en Chile, que es un país que tiene un tejido social bastante roto, con lo que cuesta sostener las organizaciones también, los ONG de infancia, con lo que cuesta sostener también estas colaboraciones con agencias, con socios que desde afuera a veces nos ayudan a motorizar este trabajo. Creo que entre mediados de la segunda década del siglo XXI, esta cartilla nos vuelve a poner el desafío de preguntarnos qué estamos haciendo, cómo estamos colaborando desde nuestros lugares para que las niñeces se expresen y produzcan el cambio cultural, tal vez de un cambio político que no veremos, pero lo tenemos que preparar sembrando la semilla en los niños, en las niñas. Si no, vamos a seguir exigiendo el cambio cultural, el cambio político, y no va a llegar. Sorry por decirlo, pero esta es una forma de hacerlo. Muchas gracias.